La lectura puede ser entendida como experiencia social que contempla tanto al lector, al texto, como al contexto. Es un proceso cognitivo y comunicativo. La editorial de la Universidad Nacional de Misiones presenta su espacio de difusión y promoción, acercándose a la comunidad universitaria y a toda la provincia. Libros, novedades, materiales de cátedras, tesis y ciclos de colecciones. Ahora sus autores tienen la palabra. Y en el espacio de la editorial de la Universidad Nacional de Misiones abrimos nuestro abanico para contarles acerca de la labor que vienen realizando otras editoriales universitarias nucleadas en la red de editoriales universitarias. En este caso queremos presentarles y compartir la propuesta de la editorial de la Universidad Nacional del Nordeste, EDEUNE, que también integra esta red. Y para hablar sobre esto estamos en comunicación con el gerente de dicha editorial, Carlos Manuel Quiñones, quien es licenciado en Comunicación Social. Además está finalizando una especialización en docencia, en educación superior. Es docente en la Facultad de Humanidades y en la Facultad también de Arte, Diseño y Ciencias de la Cultura dentro de la Universidad Nacional del Nordeste. Muy buenos días, le saluda Susana Babi desde la radio de la UNAM. Hola, buenos días. Bueno, un saludo a toda la audiencia de la radio y a toda la gente de Misiones, ¿no? Muchas gracias por sumarse también a este espacio, donde bueno venimos hablando no solo de las producciones y del trabajo de nuestra editorial, sino también sumando voces de quienes vienen trabajando también de manera articulada con nuestra universidad y a nivel nacional o regional también. Carlos, bueno, en principio queríamos saber un poco más acerca de cómo surgió la editorial de la Universidad del Nordeste, su historia y sus antecedentes, si podríamos compartirlo por lo menos brevemente. Sí, nosotros tenemos una historia un poco extensa, digamos, pero digamos, la editorial de la Universidad del Nordeste se creó en el año 85, pero solamente digamos, fue la resolución, ¿no es cierto? Se puso recién en marcha en el año 1995, o sea, 10 años después, con su primeros trabajos, pero el problema que tuvo siempre la editorial en su constitución, digamos, que fue una entidad, digamos, que no tuvo un equipo de trabajo, que se tercerizaba, digamos, la producción de libros, y no tenía, digamos, como un equipo editorial, nunca se constituyó. En el año 2014, o sea, pasó mucho tiempo, digamos, la editorial estuvo mucho tiempo sin editar libros, sin tener, digamos, como decía, no un equipo. Cuando se desarrolla el programa de apoyo a las editoriales universitarias, que en ese momento sacó la Secretaría de Políticas Universitarias, hacía poco tiempo, nosotros había asumido la rectora, que ahora va por su segundo periodo de gestión, la profesora Delfina Beirade, decide reformular la editorial, digamos, refundar, por decirlo de alguna manera. Entonces nos convocan me convocan a mí, digamos, y ahí empezamos a armar el equipo actual, ¿no es cierto?, editorial, y desarrollamos entonces un proyecto, y entonces empezó, ¿no es cierto?, en ese año, y hoy ya llevamos editados más de 40 títulos, ¿no es cierto?,
la editorial de la Universidad Nacional del Nordeste, ¿no? Y esa refundación, porque veía justamente algunas declaraciones de la rectora Beirabé que decía, bueno, la importancia y la necesidad de refundar la editorial. ¿Qué cuestiones implicó en cuanto a la logística, a la conformación de los equipos de trabajo? Y bueno, la apuesta fue fundamentalmente a armar un equipo que sea, digamos, permanente, profesional, ¿no es cierto? La profesionalización del trabajo editorial es fundamental, ¿no es cierto?, hoy en día. Y bueno, para ello se fue conformando, ¿no es cierto?, fuimos convocando editores, editoras en este caso nuestro, diseñadores, diseñadoras, correctores, y un equipo comercial, ¿no es cierto?, que a poco fuimos conformando, y hoy somos más de gente del área de comunicación, también del área contable, y hoy somos un equipo de más de 10 personas, nosotros trabajando en la editorial, y bueno, y fundamentalmente crear una marca editorial, crear una propuesta integral de colecciones, apuntar, ¿no es cierto?, a la bibliodiversidad, a trabajar en forma, digamos, abierta, apuntando nosotros también a la tecnología, nosotros los libros físicos, pero también los libros electrónicos. En ese sentido quería preguntarle, bueno, ¿cómo fueron en principio trabajando a nivel regional en dentro de este programa que decía que también significó un gran apoyo para muchas editoriales que venían atravesando situaciones difíciles, poder reformular sus equipos, pero en cuanto a adaptarse a los nuevos tiempos, bueno, ¿cuál es la propuesta de la editorial de la Universidad Nacional del Nordeste en cuanto a su publicación? Digamos, ¿ofrecen también los libros digitales? Sí, nosotros en principio, ¿no es cierto?, obviamente al comienzo empezamos con los títulos en formato físico, ¿no es cierto?, allá por el año 2016 sacamos nuestros primeros títulos, pero bueno, como todos sabemos, ¿no es cierto?, los costos de impresión y los costos de producción de los libros en papel en los últimos años, ¿no es cierto?, se han venido disparando, ¿no es cierto?, por la situación económica, la inflación y todo eso. Entonces, y aparte por el alcance, ¿no es cierto?, las tiradas de las editoriales universitarias son tiradas pequeñas, ¿no es cierto?, de no más de 200, 300, 400 ejemplares por título. Entonces hemos hecho una apuesta muy importante en el marco de la red de editoriales universitarias que formalizó, ¿no es cierto?, un programa de producción de textos en formato XML, que eso nos permitió, ¿no es cierto?, capacitar gente para poder desarrollar, ¿no es cierto?, libros electrónicos en formato PDF y fundamentalmente en formato EPUB, ¿no es cierto?, que es en el que se desarrolla, ¿no es cierto?, la mayoría de los ebook. Y bueno, con eso hemos ya desarrollado un programa, ¿no es cierto?, de textos digitales en formato abierto que nosotros colocamos en nuestra página web y la gente puede acceder a ello de forma abierta, ¿no es cierto? Entonces, a partir de ahí podemos difundir, ¿no es cierto?, un montón de textos que de otra forma en formato físico están más limitados, ¿no es cierto?, en cuanto a su distribución. Exacto. Y todo eso, ¿no? ¿Y cómo es la vinculación de la editorial de ustedes con los autores, ya sea dentro de la misma universidad y también hacia afuera, pensando a nivel regional? Y nosotros tenemos la particularidad, ¿no es cierto?, de que somos una universidad que creo que debe ser no sé si es la última o de las últimas que quedan, que tiene sede en 2 provincias, ¿no? En Chaco y en Corrientes. Las facultades y institutos de la UNE están repartidos particularmente en la ciudad de Corrientes y en la ciudad de Resistencia, después, bueno, con otras sedes en el interior. Y bueno, eso hace que sea
bastante complejo, ¿no es cierto?, en el sentido del trato con los autores. Nosotros apuntamos entonces a un público amplio, con las particularidades que tienen nuestras provincias, ¿no es cierto?, también, porque Corrientes es una provincia que tiene una historia mucho más extensa, digamos, más antigua que la provincia del Chaco, que es una provincia similar, digamos, a Misiones, tiene una constitución mucho más reciente, digamos, en la historia argentina. Entonces, con esas complejidades, digamos, apuntamos a trabajar con los autores. Al principio, por supuesto, trabajamos con los autores de la universidad, a través de convocatorias, pero de a poco vamos, digamos, por decirlo de alguna manera, así en términos más vulgares, aportando nuestros granitos de arena en el campo, digamos, editorial regional. Corrientes y Resistencia, como decía, son dos ciudades que están muy cerca, ¿no es cierto?, que constituyen un área metropolitana muy importante, y entre las dos ciudades casi 1 millón de habitantes, y entre las dos hay digamos que un campo literario, un campo editorial importante. Hay varios editoriales, sellos privados, o sea que hay un mercado bastante dinámico, ¿no? Entonces, dentro en ese aspecto, digamos, nosotros somos una editorial nueva todavía, por el hecho de que hace 7 años que estamos, casi 7 años, digamos, que estamos produciendo libros. Entonces, apuntamos, ¿no es cierto?, a ir de a poco insertándonos desde la universidad, digamos, editando a los editores, a los autores, perdón, que producen conocimiento, que desarrollan materiales de cátedra, que desarrollan todo tipo de trabajo de ensayo, de crítica sobre el arte, la cultura, ¿no es cierto? Y precisamente, ¿qué es lo que ustedes tienen, colecciones? ¿Qué es lo que está publicando en este último tiempo, desde el 2014? ¿Qué tipo de libros están publicando? Sí. Nosotros tenemos básicamente 3 colecciones, que son Ciencia y Técnica, que como su nombre lo indica, apunta, ¿no es cierto?, a la divulgación del conocimiento producido en la universidad y fuera de ella también, ¿no es cierto? Acá en nuestra zona también hay mucha producción científica, porque está todo lo que hace la universidad, hay otras universidades también acá, y aparte hay varios institutos del CONICET, ¿no es cierto? Entonces, apuntamos a difundir ese conocimiento, divulgar a un público más amplio, lectores más, digamos, un cuerpo de lectores así más extenso, ¿no? Después tenemos una colección que se llama materiales, que es de materiales de cátedra, que se llama Apuntes, y que apunta, ¿no sé, a difundir todo lo que se desarrolla como material didáctico, pedagógico, para el aula universitaria, para los programas de articulación de nivel medio y superior, para posgrado, y digamos, todo lo que sea fundamentalmente para enseñanza, ¿no? Y en tercer lugar tenemos una colección que se llama Cosmografía, que apunta así es la colección, digamos, más bibliodiversa, que apunta a lo que es textos literarios, ensayos, crítica, digamos, y es la más abierta, digamos, a autores regionales y fuera del ámbito universitario, ¿no? Bien. Carlos, te agradecemos muchísimo por tu tiempo, por compartir todas estas experiencias que vienen desarrollando en el ámbito de la editorial de la Universidad Nacional del Nordeste. No, el agradecido soy yo por la comunicación, y bueno, y decir que también con la editorial de la Universidad de Misiones venimos desarrollando acciones de intercambio, hemos compartido reuniones, cursos, encuentros, bueno, en su momento fueron presenciales, prepandemia. Después, bueno, durante la pandemia tuvimos otras actividades virtuales, bueno, y con esta situación un poco más aliviada a nivel sanitario, esperamos pronto reencontrarnos con los colegas y las colegas de Misiones, ¿no? Muchas gracias.
Gracias a ustedes. Hasta pronto. Hasta luego. Hablamos con Carlos Manuel Quiñones, gerente de EUDENE, la editorial de la Universidad Nacional del Nordeste. Esto fue un espacio cedido a la editorial de la Universidad Nacional de Misiones para la difusión y promoción de producciones de investigadores, docentes y artistas misioneros. Editorial de la UNAM, integrante de la Red de Editoriales Universitarias Nacionales, REUN.